A mi lado tengo este icónico Mercedes E36 en un estado completamente abandonado, con mucho moho en el interior y que necesita ser tratado urgentemente. El coche se encontraba en un sótano con muchísima humedad junto al famoso Porsche Turbo S que recuperamos hace unos meses. Por cierto, os dejo el vídeo por aquí arriba para que luego le echéis un ojo. Os volvisteis locos pidiéndonos que lo recuperáramos, así que dicho y hecho. Tan solo se fabricaron 171 unidades. Por lo que es uno de los modelos AMG más raros y buscados por coleccionistas. Y lo más espectacular de esta unidad en concreto es que perteneció a Miguel Indurain, ganador del Tour de Francia hasta en 5 ocasiones y considerado por muchos como el mejor ciclista de la historia de España. Miguel llegaría en este coche a la rueda de prensa en el Hotel Pamplona el día que anunció su retirada del ciclismo profesional. Leandro, nuestro detailer profesional, y yo tenemos un objetivo claro: recuperar este coche del abandono y dejarlo como recién salido de fábrica. Ok, ya tenemos todo listo para la recuperación extrema de este coche. Empezaremos por la limpieza exterior, seguido de una buena limpieza interior en la que os enseñaremos un truco para matar todo el hongo vivo del interior, pero de eso ya hablamos más adelante. Acabaremos con un pulido del exterior para que el coche se vea como nuevo. Muchos estaréis flipando con la película que os estoy contando de Miguel Indurain y este Mercedes, pero sí, hace unas semanas conseguimos corroborar la historia y hablar con el hijo de este ciclista. La verdad, no os voy a engañar, ya teníamos nuestras sospechas, ya que una vez más, gracias a Carfax, conseguimos descubrir que el coche fue matriculado en Navarra en el año 1995, lo que todavía nos confirmaba más que podíamos estar delante de una unidad bastante especial. También nos ayudó a saber si la historia que nos había contado el dueño era completamente real, ya que nos dijo que el coche estuvo abandonado 4 años. Comprobándolo con el Carfax, pudimos ver de que lleva sin hacer kilómetros desde 2021. Sinceramente, llevamos unos meses colaborando con Carfax y en ningún momento me imaginaba que iba a ser tan útil como nos está siendo. De verdad, os lo recomiendo muchísimo en caso de que vayáis a hacer la compra de algún coche nuevo para tener más información sobre el vehículo que vais a comprar y que no os hagan el lío. Así que como nos lo lleváis pidiendo un tiempo, os he conseguido un código de descuento con 5 Carfax gratis para el más rápido. Maddie on. I've been kick pushing on my grind since the pro skate. I don't do a figure that I'm pro hate. Chilling in the cut like a scab, ready to peel. You ain't gotta like it, I promise you gotta deal with us. Used to be friendly, I'm off that and I'm on business. All I've been seeing is flawed jewelry and fake digits. So when I tell them I'm the coldest, it ain't superstition. Every time you see me, you gon' find me in a new position. You mean? Look, ain't had to tell them I'm the truth, I think they knew it. Don't like to talk about the shit, I like to do it. So while these other hungry going through it, you see me thumbing through these hundreds, getting to it. Ain't had to tell them I'm the truth, I think they knew it. Don't like to talk about that shit, I like to do it. So while these other hungry going through it. Por cierto, mientras hago el lavado a mano, recordaros que en todos los vídeos que realizamos hacemos un sorteo de 150 € en productos de Bassmotor, que al final son los productos que utilizamos en todas las limpiezas. Así que os voy a dejar el ganador del último vídeo del Mitsubishi de los 150 € y recordaros que en este vídeo también tenéis otro sorteo activo para ganar productos de limpieza de Bassmotor. Así que no olvides dejar tu comentario en este vídeo y participar. Doing push-ups, running laps around the comfortable ones. I be coolin', I be chillin', I be with fun. But check the trophy case, I can't find nothing you done. Need Huxtable funds. You either with it or you in the way. El exterior ya lo tenemos prácticamente como nuevo, pero vamos con el verdadero reto de este proyecto. ¿Os acordáis que al principio del vídeo os comenté que íbamos a tener que matar el hongo vivo del interior? Pues muy atentos y no os vayáis, ya que esto es muy importante en caso de que tengáis que realizar una limpieza de este estilo. Y es que gracias a la máquina de ozono vamos a poder matar el hongo vivo y trabajar sobre el interior de una forma más segura. Rather be alone in my zone writing poems. When I get in, I take a shower, read a book and feel empowered. Smoking on that sour got me counting down the hours, thinking of all the shit that they could do but won't allow us. Then I realize they all some cowards. The world is ours.
Me and my brother twin like the towers, and we want it now, never later, no more favors, done with all Diego, ¿puedes contar a cámara a los chavales todo lo que has descubierto? Pues, tío, estoy de verdad flipando porque, bueno, como sabéis, estamos probando las máquinas de Big Boy y cuando las monté le pusimos este mandito, la verdad, no sabía ni si era de aquí, ni si servía para algo, y hoy al encenderla me he dado cuenta, que si os dais cuenta, encendemos el aspirador y lo apagamos desde este botón. Esto parece una tontería, pero de verdad que lo cambia todo porque así no tengo que estar yendo y viniendo, encendiendo el aspirador, apagando, sino que ya lo hago directamente cómodo desde aquí y aspiro todo el interior. De verdad, esto es la primera marca en lo que lo veo y es algo muy sencillo, pero que, vamos, me ha flipado. Traders who be haters on the low, they just hate to see you grow. So I'd rather be alone in my zone, writing poems, cause I'm never on the road. And I'd rather stay at home, man. Life been moving fast lately, trying to get a grasp, and every day I'm mad lately. Never let it drive me crazy, you do this for my old lady, yeah. They told us, stay quiet, better close your lips. We never thought we'd get our chance to speak. So we just stay grinding, trying to hold our chips. And thank God for our chance to breathe. They told us, stay quiet, better close your lips. We never thought we'd get our chance to speak. So we just stay grinding, trying to hold our chips. Chavales, buenas noticias, y es que rebuscando entre los papelitos del coche nos encontramos una pista más que nos certifica que el coche fue de Miguel Indurain. Si os acercáis por aquí, tapamos un poquito los datos y aquí pone que el coche fue de Miguel Indurain. Ahora sí que ya nadie nos puede decir que el coche no fue suyo, que estamos mintiendo ni cosas así. Buenas noticias. Buenos días. Buenos días por la mañana. Ayer nos fuimos bastante tarde de aquí, no sé si serían las 11:30 o 12 de la noche. Y como veis, pues ya tenemos todo el interior a falta de los asientos terminado. Y os voy a contar, mientras me tomo aquí mi cafecito, una curiosidad que descubrimos ayer, y es que, espérate, joder, te lo tengo que volver a hacer. El coche tiene 7 plazas, ¿vale? El maletero tiene un maletero enorme, pero que además si necesitas llevar al colega de tu hijo, pues este coche lo puedes hacer porque vacila un huevo. Si levantamos esto, voy a dejar mi cafelín, hacemos así, ¿vale? Y pum, tenemos unos asientos, ¿vale? Faltaría acabarlo de acoplar, pero es que si no luego me cuesta sacarlo un montón, que ayer luego me tiré un buen rato y entre unas cositas y otras pues acabé yéndome a las 11:30, como os he dicho. Pero vaya, bastante vacilón, yo creo que mola. Una curiosidad de este coche, que al final son detallitos que para los años que lleva fabricado el coche, que es de los años 90, pues molan, y aprovecho para enseñaros. Pues aquí solo hacemos así. Hola, ¿qué tal? Mira cómo estoy limpiando. Mira, ay, hace unos días. Pequeño inciso, tenemos ya el Mitsubishi Evo. Si viste el último vídeo sabes perfectamente que no conseguimos arrancar este Mitsubishi Evo debido a la bomba de combustible, así que con ayuda de Richie, que es el mecánico que ha tocado siempre este coche, vamos a ver si conseguimos solucionar este problema y que el equipo de Bass reaccione a 125.000 euros en modificaciones. Están llamando el perro. ¿Qué ha pasado? ¿Escucho este ruido? ¿Escucho? Esto es embriague de carrera. O sea, vale de mierda.
Vamos a seguir con la faena, volvemos a tener el Mercedes aquí detrás y de verdad ha sido un momentazo, teníamos ganas de poder enseñaros esto, hemos estado rompiéndonos la cabeza estas últimas semanas para conseguir la bomba de combustible, darles mil gracias a RBM Sport y a Richie por ayudarnos con todo este tema y justo informaros de que cuando hemos arrancado el coche hemos visto que tiene 22.000 kilómetros, o sea, este Evo es una auténtica joya, estoy convencido de ello y encima muchísimos nos preguntasteis en el anterior vídeo si estaba a la venta. Si alguno está interesado, que sepáis que se busca nuevo dueño, así que puede ser una oportunidad muy buena para algunos de vosotros. Vamos a seguir con los asientos y acabamos este Mercedes. ¿Cómo chupa eso, Chupa como tú. Mira, chupa. Mira aquí. Con tolmo me das, por favor. Para un poco. Vamos, va, que hay que limpiar. Y para los que pensaron que 125.000 euros de extras que tiene el coche, nos pasamos, ha venido el mecánico que ha tocado en el coche y dije otras cositas más. Es que, ¿sabéis qué le pasa a Leandro? Que le afectan mucho los comentarios de la gente que ¿A mí? Que critica las cosas. ¿A mí? Se queda dándoles una vuelta. Yo la verdad que me dan igual, o sea, poner lo que queráis, expresaros. Tenéis un banco para desahogaros, si queréis, tanto para lo bueno como para lo malo. Y después, mira. No quité, no, es que yo sabía, por eso que te ha dado. No mezcle los dos, lo que tiene hongo y lo que tiene hongo. Tú sabes el principio básico de la limpieza. Ahora sí tenemos el coche completamente terminado, como veis, parachoques como nuevos. Y es que el coche está listo para que se lo lleve su nuevo dueño, limpio y reparado. Por cierto, lleváis viendo mucho tiempo estas camisetas en los vídeos y es que muchísima gente nos pregunta por ellas, ya que podéis ver el logo en una de las mangas. Me gustaría saber si os molaría tener una de estas, ya que es algo en lo que llevamos trabajando muchísimo tiempo, así que ponerlo por aquí abajo en el vídeo y si eso, en el próximo os contaré más cositas. Así que ahora sí, vamos con las tomas finales.